Filósofo irlandés y protestante, uno de los principales representantes del empirismo británico. Hijo del inglés William Berkeley y de la irlandesa Elizabeth Southern, nació el 12 de marzo de 1685 en el condado de Kilkenny, Irlanda. Si bien su formación como académico estuvo marcada en gran parte por los recientes avances científicos en las ciencias naturales, así como también su predilección por las ciencias exactas y las matemáticas, también tuvo preocupaciones por los fenómenos sociales y los acontecimientos políticos de su tiempo. Esto habría derivado en la confección de sus 3 sermones pronunciados en 1712 y conocidos como Passive Obedience. En 1713 se alejará de Dublín para marchar a Londres, periodo durante el cual redactará sus 3 Dialogues between Hylas and Philonous. Allí entrará en contacto con Jonathan Swift y con figuras tan relevantes como Daniel Defoe, Alexander Pope o Joseph Addison. De vuelta en Irlanda, tras evidenciar la profunda crisis social de las Islas Británicas a causa del desastre económico de la Compañía del Mar del Sur, escribe ese año An Essay Towards Preventing the Ruin of Great Britain, en el que propuso ampliar las leyes suntuarias, fomentar las artes y volver a una vida más simple. Tras abandonar al Trinity College Dublin en 1724, decide marchar a Londres, en donde comenzará a interesarse por la cuestión de América y la evangelización de los nativos. Tras publicar A Proposal for the Better Supplying of Churches of Foreign Plantations and for Converting the Savage Americans to Christianity, en 1725 comenzará a planear la construcción de un colegio en las Islas Bermudas para educar a los hijos de los colonos y enseñar la religión anglicana a los nuevos nativos americanos. Al conseguir de la corona la promesa de fondos suficientes para su proyecto, zarpó a América en 1728. Se estableció en Newport, Rhode Island, y permaneció allí casi 3 años esperando los fondos prometidos, pero al no recibirlos, volvió a Londres a mediados de 1731. Los años de la peste, que fueron de 1740 a 1741, lo motivaron a redactar Cities, A Chain of Philosophical Reflections and Inquiries Concerning the Virtues of Tar Water, publicada en 1744. Consiste en una obra metafísica y neoplatónica que tuvo como trasfondo el uso medicinal que del agua de alquitrán hacían los indígenas americanos. En 1752 renuncia a su obispado y se traslada a Oxford, Inglaterra, donde muere el 14 de enero de 1753. Fue enterrado en la Iglesia de Cristo de Oxford, donde permanecen sus restos. El idealismo inmaterialista consiste en una serie de hipótesis que Berkeley va recorriendo a lo largo de todas y cada una de sus obras. Sin embargo, semejantes ideas comenzaron a fraguarse en su pensamiento desde muy temprana edad, cuando contaba apenas con 22 años. En el verano de 1707, Berkeley comenzó a redactar una serie de notas personales sobre temas diversos, que concluyó al iniciar el otoño de 1708. Un siglo después, Alexander Fraser descubrió los cuadernos que contenían esas notas y los llamó Commonplace Book of Occasional Metaphysical Thoughts. Tras varias ediciones y revisiones posteriores, finalmente llegarían a conocerse como Philosophical Commentaries. En semejantes cuadernos juveniles pueden ya intuirse esbozos de su hipótesis inmaterialista. Entre los temas que destacan están la construcción del principio etse percipi, el lenguaje como conjunto de signos, el tiempo, el espacio, las ideas, el espíritu, Dios, la materia, la libertad, el determinismo,
así como temas ópticos matemáticos relativos a lo cóncavo y lo convexo, las líneas y los puntos, las curvas y los números irracionales. Sin embargo, gracias a la falta de estructura y programación en semejantes escritos, cabría decir que su obra consiste en una serie de fragmentos personales más bien laberínticos e indeterminados que sistemáticamente organizados como sus obras más maduras. El orden de los cuadernos, construido en función de la división matemáticas-filosofía, revela el interés juvenil de Berkeley por las matemáticas, así como su erudición en campos como la geometría o la aritmética. Por otro lado, en la parte de su filosofía nos encontramos nuevamente con referencias al principio esse percipi, el ser es percepción, y nos muestra hasta qué punto cabe entender su rechazo del ateísmo, del escepticismo y del corpuscularismo como rasgos decisivos en su pensamiento filosófico. El orden actual de sus obras juveniles en matemáticas B y filosofía A muestra cómo su pensamiento fue evolucionando de la misma forma que su vida personal, empezando por temas de corte científico-matemático que versaban sobre física y óptica. Esto colaboró en la publicación de su teoría de la visión en 1709. Sus intereses científicos irían cediendo terreno a otros de corte más filosófico-epistémico, hasta desembocar, al final del cuaderno A, en la presencia de notas que directa o indirectamente remiten a Dios, a la moral y a la religión cristiana, temas prioritarios por ser el fundamento del orden y de la estabilidad social. Cabe recalcar, a su vez, que semejantes intereses teológicos acaso y mantenían relación con sus intereses políticos y económicos, adquiridos más bien durante su madurez. Resulta interesante que en todas las ediciones del Diccionario Filosófico Marxista de Judin y Rosenthal se introduzca a Berkeley como representante del idealismo subjetivo. Tomemos como referencia la edición del año 46. Se habla de Berkeley como un filósofo para el cual los objetos no existen objetivamente, fuera del hombre e independiente con respecto a él. A tal punto radicalizan esta postura que llegan a asociar a Berkeley con el solipsismo, esto es, la negación de la existencia objetiva de todo aquello fuera del sujeto que percibe. Sin embargo, más abajo, cuando citan a Lenin, podemos comprender que realmente la postura de Berkeley nunca tiende en ese sentido subjetivista, ni tampoco puede considerarse como un sistema solipsista, y, por ende, más que un representante del llamado idealismo subjetivo, vendría a ser un defensor deísta del idealismo objetivo. Véase la siguiente cita de Lenin, incluida en el propio diccionario. Explicando las ideas por la influencia de la divinidad sobre la inteligencia humana, Berkeley se acerca así al idealismo objetivo. El mundo ya no es mi representación, sino el resultado de una causa espiritual suprema que crea tanto las leyes de la naturaleza como las leyes que distinguen a las ideas más reales de las menos reales. En la edición posterior del 59, se intenta resolver esta contradicción explicando que Berkeley acude a la tesis de Dios como el yo causante de la naturaleza para así no verse en la necesidad de derivar en una postura solipsista y subjetivista, es decir, parte de un idealismo subjetivista, el ser es percepción, para concluir en un idealismo objetivo, la percepción es verdadera en Dios. De forma más específica, en la edición del 65 se menciona que, más tarde en su vida, Berkeley adoptó principios del idealismo objetivo próximos al neoplatonismo y afirmó la existencia eterna de las ideas en la mente de Dios. Es a partir de esta edición y en la siguiente
que se identifica la crítica a la idea de materia por parte de Berkeley como basada en el nominalismo idealista. Igualmente, se habla del rechazo de Berkeley hacia la teoría de Newton sobre el espacio absoluto y se manifiesta contra la teoría newtoniana de la gravitación, por considerarla una doctrina sobre la causa natural del movimiento de los cuerpos materiales, en tanto que el propio Berkeley no admitía más actividad que la de la substancia anímica, o espiritual, como dirán en la siguiente edición del 84. Nuevamente en esta edición, se menciona el trabajo de Lenin como una crítica contra esta filosofía, algo que cabe destacar porque en la siguiente edición, la del 84, no aparecerá ninguna mención sobre Lenin, a tal punto que se mencionará la escuela idealista del empiriocriticismo, pero no la obra de Lenin crítica contra semejante escuela. Existen dos sentidos en función de los cuales cabe entender el concepto de causalidad. Por un lado, en un sentido científico, esto es, cuando una idea es causa de otras ideas, y así, las ideas son entendidas como principio y se parte de ellas. En cambio, al entender a las ideas en un sentido teológico, es necesario tomarlas no como causa, sino como efectos, y en tanto efecto, cabe definir la causa. Vendrá a ser el mundo sensible y su orden natural, el cual denotará a un dador con poder y conocimiento. Así pues, las ideas o signos que conforman un lenguaje visual divino es una inferencia a la que se puede llegar tomando a tales ideas o signos como efectos de un Dios causal. De este modo, no sorprende que Berkeley haya escrito que la visión es el lenguaje del autor de la naturaleza, algo que, por supuesto, pondrá a la visión como un sentido bendito entre los demás, al permitir la predicción de las ideas tangibles. Esto es, la visión puede prever la sensación táctil antes de haberla sufrido. El tema de los universales en la controversia nominalista viene a ser una cuestión que, según mi parecer, aún en nuestros días resulta polémica y requiere, de hecho, un trato bastante delicado por todas las implicaciones filosóficas que acarrea. Por ejemplo, un rechazo bastante repetitivo que Berkeley exhibe a la hora de criticar la existencia de ideas generales, o dicho en otras palabras, de universales, es la imposibilidad e inutilidad de las categorías abstractas, tales como color, movimiento o extensión, entendidas como ideas generales. Es clásico el ejemplo del color. No se puede pensar en el color independientemente de la extensión. No puedo pensar en el rojo independientemente de algo que sensitivamente sea rojo, por lo que una idea abstracta de color sería improcedente, ya que no existe tal cosa como un color en abstracto o un color en general. Todo color necesariamente refiere a un particular y no a un universal, por lo que los universales no solamente no pueden existir, sino que tampoco serviría de nada asumir que existen, pues de todas formas, ¿es posible tan siquiera conocer semejantes universales? La teoría idealista de Berkeley reposa en una crítica contra la teoría representacionista asumida por Locke, y según la cual existirían objetos reales en una sustancia material independiente con respecto al hombre y su mente. Por estas razones, la idea de una materia independiente con respecto a Dios le pareció a Berkeley como un posible resurgimiento del escepticismo, la irreligión y el ateísmo. Las ideas, para Berkeley, constituyen una parte esencial dentro de su sistema, pues al rechazar las relaciones necesarias entre las ideas, viene a aceptar el relativismo entre ellas. De este modo, las ideas son conjugadas o separadas en función del arbitrio de cada perceptor.
Más aún, llegará a considerar que no hay cosa que pueda entenderse al margen de las ideas, por lo que no resulta apropiado hablar de cosas, sino más bien de ideas, pues toda cosa que exista ha sido percibida, y por ende, al tratar sobre cosas, necesariamente trataremos sobre ideas de esa cosa. Las ideas, entonces, más que representaciones de las cualidades de los objetos sensibles, como postularía Locke, son los objetos sensibles mismos. Aunque cabría aclarar que, para Berkeley, la causa de las cosas no son las ideas, ya que éstas serían pasivas e inertes. Por esta razón, no son las ideas las que causan a las cosas, y en cambio, resultaría que hay una naturaleza creada por Dios, la cual habría causado las cosas, y las ideas de la naturaleza no serían más que una creación de Dios que nos ha sido regalada para con ellas poder entender mejor la creación divina. Sin embargo, hay ideas que son construidas en base a la memoria y las imágenes particulares del perceptor. Estas ideas no son naturales y, por ende, no son tan reales como las ideas naturales, y por ello, Berkeley llega a considerarlas como ilusiones e incluso meras quimeras. De aquí que proceda a considerar a las ideas como entidades pasivas, con respecto al perceptor mediante el cual pueden existir. Sin el acto de percepción, la pasividad de las cosas permanece inexistente e inerte. Ahora bien, cabría preguntarse, si las cosas existen como ideas, pero no son causadas por ellas, entonces ¿dónde existen o mediante qué tipo de facultad pueden llegar a ser percibidas? Es aquí donde entra en juego la idea de espíritu, un ser activo y perceptor que el filósofo irlandés denomina indistintamente mente, espíritu, alma o yo mismo. Recordando el planteamiento de Berkeley sobre las ideas como seres pasivos y dependientes de un perceptor, cabe definir al espíritu como opuesto a las cosas. Siendo así, sucederá que el espíritu no es ya una entidad que dependa de la percepción de otro para poder existir, ya que su existencia consistirá en ser quien percibe las ideas y las piensa. El espíritu, en tanto activo y perceptor, dota de existencia a las cosas o ideas porque éstas no pueden existir sin una mente que las perciba, y en este caso vendría a ser Dios. Es así que Berkeley llega a considerar como única sustancia real al espíritu. De este modo, la mente vendrá a ser la sustancia en la que existen las ideas sensibles, aunque cabe aclarar que no será una mente sensible y particular, sino más bien una mente trascendental y espiritual. Pues toda idea sensible es impensable al margen de la mente como su verdadera sustancia. Por eso Berkeley afirma que un espíritu es la única sustancia o soporte en que los seres no pensantes o ideas pueden existir. Esta única sustancia, obviamente, no será ni material ni tampoco corpórea. Será activa, simple y no compuesta. Ante esto, cabría preguntarse si autores posteriores como Kant y su idea de un sujeto trascendental no irán más o menos encaminados por esta vía, a saber, la posibilidad de un sujeto incorpóreo y espiritual capaz de percibir a la cosa en sí, precisamente por no estar constituido de cuerpos, sino de ideas. ¿Acaso y este proceder filosófico y metódico sea la reactualización moderna de la metafísica antigua y escolástica? Algo que podría observarse en Berkeley y acaso ser interpretado como un error, consiste en su tesis de que la veracidad de las ideas sensibles se encuentra garantizada por el autor de la naturaleza. Suponiendo que sea así, resultará que este autor de la naturaleza, al ser espíritu, está desprovisto de facultades sensibles, con lo cual es imposible que las conozca o las perciba, pues sucederá que para percibir lo sensible se necesitan facultades sensibles,
y algo carente de cuerpo no puede tener tales facultades, con lo cual sucederá que este autor de la naturaleza o tiene que ser corpóreo o no puede existir como autor de la naturaleza sensible, y en cambio deberá entenderse como un autor pero de una naturaleza suprasensible, una naturaleza espiritual, que es aquella que verdaderamente puede conocer, a saber, el más allá cristiano de la teología negativa o apofática. Y con esto sucederá que Dios no puede ser autor de la naturaleza sensible, ya que carece de cuerpo. En cambio, deberá ser autor de una naturaleza incorpórea. Quizá resulte que la revelación y la fe son facultades necesarias para tolerar semejantes contradicciones y no caer presa del escepticismo. Ante esto, podría explicarse que Dios crea el mundo por voluntad, pero lo sostiene porque lo percibe. Con esto, Dios percibe al mundo sensible no porque Él mismo sea un cuerpo con sensibilidad, sino porque es la voluntad que origina al mundo desde una percepción superior a la nuestra. La realidad de que nuestra percepción es imperfecta nos conduce a la necesidad de una percepción sobre el mundo que en cambio sí sea perfecta. Una percepción que, aparte de percibir al mundo, también será volitiva y creadora, porque produjo este mundo, sostenedora, porque a través de la percepción sostiene la existencia del mundo, e inclusive interlocutora, en tanto mediante signos interpretables da a conocer, al menos en parte, qué es, quién es y de qué modo actúa. Con esto se defiende el poder y la providencia de un Dios que no es estático ni ajeno al mundo, sino operante, actuante y dialogante. Su concepción de la moral tomaba como referencias a las cuales criticar a dos corrientes en particular bastante populares en tiempos del filósofo, a saber, por un lado, la crítica al movimiento deísta, en tanto aceptaba la realidad de un Dios natural que, sin embargo, no podía ser identificado con ninguno revelado por religión alguna, es decir, incompatible con el Dios judeo-cristiano de la religión cristiana. En cambio, consideraban tal identificación como una superstición. Es obvio que Berkeley critica semejante postura, considerando que su filosofía implica necesariamente una defensa de un Dios revelado a través de Jesús y no de un Dios natural. Sin embargo, cabría entenderlo como una forma particular de deísmo y no como un deísmo por completo. Un deísmo revelado y no tanto un deísmo natural. Además, lo que criticaba Berkeley sobre el deísmo era la sugerencia concluyente que ofrecía de que solamente lo racional puede ser verdadero, nombre al que considerará como un simple invento de algunos para conservar su poder. Por otro lado, criticó a los librepensadores en lo que respecta a la tendencia que estos mantienen sobre la extirpación de los prejuicios y las supersticiones de la mente humana, para su adhesión posterior a la razón natural, algo que, evidentemente, podía conducirlos a tomar como solución la observancia de otras culturas y otras costumbres como una posibilidad para reconocer que no existe una única creencia o una única cultura, pues tal pensamiento sería fruto en verdad de la fuerza del prejuicio, algo que los librepensadores pretenderían erradicar. Y semejante proceder evidentemente supondría un abandono del cristianismo, lo que podría implicar un riesgo para la misma Inglaterra. A día de hoy, semejantes afirmaciones serían aplaudidas por los conservadores británicos y varios europeos. El peligro de los librepensadores, para Berkeley, consistía en que al disociar la moral y la religión, erosionaban la seguridad del Estado y con ello arruinaban a la sociedad.